Tienes 3 segundos para decidir si ignoras o si esta historia puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Él estaba sucio, cansado, invisible, pero ese día, en lugar de extender la mano para pedir, hizo algo que nadie esperaba: ofreció. Y fue en ese instante cuando su vida comenzó a cambiar. Rafael nunca imaginó que terminaría durmiendo debajo de un viaducto. Un día tenía casa, tenía trabajo, tenía planes. No eran planes grandiosos, no hablaba de millones, ni de empresas, ni de libertad financiera. Solo quería estabilidad, un salario a fin de mes, un televisor encendido en la sala, un poco de paz. Pero la vida no pidió permiso antes de desmoronarse. Primero vino el despido, luego la separación, después las deudas, el silencio de las llamadas no respondidas, los amigos que iban a ayudar y desaparecieron, y finalmente la vergüenza. Cuando se dio cuenta, ya estaba en la calle. Al principio se repetía que era algo temporal. Después empezó a decir que era culpa de la economía. Más tarde, que era culpa de las personas. Y al final ya no decía nada, solo sobrevivía. Se despertaba antes del amanecer, buscaba sobras, disputaba espacio, evitaba mirar vitrinas porque en ellas veía un reflejo que no reconocía. Lo que más dolía no era el hambre, era la sensación de no valer nada. Un día, sentado en la acera frente a un edificio comercial, observaba el flujo de ejecutivos entrando y saliendo. Hombres con traje, mujeres con tacones, autos brillando bajo el sol. Pensó que ellos lo tenían todo y él no tenía nada. Esa frase se convirtió en peso, etiqueta, prisión. Hasta que algo pequeño ocurrió. Una señora salió del edificio, tropezó levemente y dejó caer una carpeta. Los papeles se esparcieron por la acera. Nadie se detuvo. Rafael sí. Recogió cada hoja con cuidado, organizó todo, limpió lo que estaba sucio y se lo entregó. Solo dijo que se le había caído. Ella lo miró no con miedo ni desprecio, sino con gratitud. Le agradeció y puso la mano en su bolso. Él pensó que recibiría una moneda, pero no fue así. Ella le dijo que todavía era un hombre digno y que nunca lo olvidara. Y se fue. Esas palabras resonaron más que cualquier moneda. Esa noche, debajo del viaducto, no pensó en el hambre, pensó en la palabra digno. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie lo llamaba algo positivo? Se dio cuenta de que no solo había perdido dinero, había perdido identidad. Al día siguiente decidió hacer un experimento. Si el mundo pensaba que no tenía nada, entonces no tenía nada que perder. Pero sí tenía algo: tiempo, ojos atentos y el deseo de sentirse útil. En vez de pedir, comenzó a observar. Vio una cafetería con la fila desorganizada, un repartidor perdido buscando una dirección, un señor intentando cargar cajas pesadas. Ayudó sin pedir nada. Organizó la fila, indicó el camino, cargó las cajas. Algunos lo ignoraron, otros agradecieron, uno que otro ofreció monedas, pero notó algo sorprendente: cuando ayudaba se sentía diferente. No como un mendigo, sino como alguien que aporta valor. Los días se convirtieron en semanas. Comenzaron a reconocerlo en la zona como el chico que ayuda. Un comerciante le daba café por la mañana, otro le permitía organizar mercancía, una oficina le dejaba usar el baño. No era dinero, era acceso, y el acceso es semilla. Un día, el dueño de una pequeña papelería notó que Rafael organizaba mejor el escaparate que sus propios empleados y le preguntó si alguna vez había trabajado en ventas. Rafael respondió con honestidad que sí, pero que lo había perdido todo. El hombre guardó silencio unos segundos y le ofreció trabajar algunas horas al día, diciendo que no podía pagar mucho. Rafael casi lloró, no por el dinero, sino por la oportunidad. Llegó antes que todos el primer día, limpió, ordenó, reorganizó estantes, sugirió separar productos por combinación de colores. Las ventas de esa semana aumentaron, no drásticamente, pero de forma visible. El dueño lo notó, y Rafael también entendió que nunca había sido inútil, solo había dejado de ofrecer. La calle le enseñó algo que ninguna universidad enseña: quien solo pide depende, quien ofrece construye. Meses después, ya no dormía bajo el viaducto, alquilaba una habitación sencilla, seguía ayudando, ofreciendo, aprendiendo. Observó que los clientes no compraban productos, compraban soluciones. La señora que compraba cuadernos quería organización, el padre que compraba una mochila quería orgullo para su hijo. Rafael empezó a vender escuchando, y las ventas crecieron aún más.
Un día preguntó al dueño por qué no vendía en línea. El hombre se rió y dijo que ni siquiera sabía por dónde empezar. Rafael tampoco lo sabía todo, pero sabía investigar y aprender. Usó computadoras públicas, vio videos, leyó artículos, creó una página sencilla, tomó fotos de los productos, escribió descripciones claras. Las ventas se duplicaron. El dueño quedó impresionado y le dijo que debería abrir algo propio. La frase parecía demasiado grande, pero sembró una idea. Rafael comenzó pequeño, comprando productos simples al por mayor, vendiendo en redes sociales, entregando en bicicleta. No tenía capital, pero tenía reputación, y la reputación vale más que el dinero cuando el dinero escasea. Los clientes confiaban, recomendaban, regresaban. Y cada vez que le preguntaban cómo había empezado, respondía que empezó dando. Explicaba que mientras creía que no tenía nada, realmente no tenía nada. Cuando entendió que podía ofrecer actitud, ayuda, organización y escucha, comenzó a crear valor, y el valor atrae retorno, no por magia, sino por consecuencia. Pasaron los años. Rafael abrió una pequeña tienda propia, luego otra, después un centro de distribución. No se convirtió en multimillonario, pero se volvió libre. Nunca olvidó la calle. Creó un programa para contratar personas en situación vulnerable, pero con una regla clara. Aquí nadie empieza pidiendo, empieza ofreciendo. Enseñaba que puedes haber perdido dinero, posición o reconocimiento, pero mientras puedas ofrecer algo, tiempo, energía, solución, atención, no estás vacío. La verdadera pobreza no era la falta de recursos, era la creencia de no tener nada que dar. El día de la inauguración de su mayor espacio comercial, vio entre la multitud a la señora de la carpeta. Se acercó y dijo que quizá ella no lo recordara. Ella sonrió y dijo que sí, que él era el hombre digno. Él respiró hondo y respondió que ella había sido la primera persona en recordárselo. Ella sostuvo sus manos y dijo que solo había dicho lo que vio. Rafael entendió entonces algo definitivo. Las personas no cambian cuando reciben. Cambian cuando creen que todavía tienen algo que ofrecer. Dar no es cuestión de dinero, es cuestión de postura, de decidir que no eres una víctima permanente, de actuar incluso cuando nadie aplaude. Cambiar la mentalidad no ocurre en un seminario, ocurre cuando decides que, incluso en el fondo del pozo, aún puedes crear valor. Tal vez no estés debajo de un viaducto, pero puedes estar debajo de deudas, frustraciones o arrepentimientos, repitiendo que no tienes nada. Pero sí tienes. Tienes experiencia, errores, historias, atención, disposición. El secreto de dar para recibir no es espiritualismo barato, es lógica práctica. El mercado recompensa a quien resuelve, las personas valoran a quien ayuda, el mundo responde a quien actúa. Rafael no salió de la calle porque alguien sintió lástima, salió porque decidió dejar de verse como mendigo y empezó a verse como solucionador. Y la pregunta que queda es simple. En lugar de preguntar qué puedes ganar, ¿qué tal si preguntas qué puedes ofrecer? Porque en el momento en que cambias esa pregunta, cambias tu identidad, y cuando cambias tu identidad, cambias tu destino.